Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Continuamos con el estudio del imperio de Grecia y esta es la parte 13. Veníamos hablando de que Satanás fue sagaz y bajo esa sagacidad pudo engañar, pero no es sabio, pero es sagaz. Es inteligente, pero no usa la inteligencia con sabiduría, pero es sagaz. Desde el huerto en Génesis capítulo 3 vemos su sagacidad, pero no con sabiduría. Tanto la sabiduría como la sagacidad tienen la base de la inteligencia. Solo el que es sabio hace lo bueno, pero quien es sagaz usa su inteligencia para hacer cosas contrarias en perjuicio de los demás. Por eso el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, dijo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este mundo es Satanás. Utilizando su astucia, cegó el entendimiento, es decir, los privó de la capacidad de entender, de examinar de lo que es bueno y de lo que es malo. Al no tener ese entendimiento, esa perspicacia, los incrédulos, los que no creen en Dios ni en lo que la Biblia dice, no pueden resplandecer en la luz del Evangelio. Y al no hacerlo, se quedan ahí, en pos de principios de enseñanzas que no están avalados por la verdad de Dios, que no miente. Es aplaudible la sagacidad de Satanás en su trabajo de engaño, el cual lo ha hecho por mucho tiempo y lo ha hecho con excelencia. Pero Satanás no lo hace solo. En ese trabajo de envenenar la verdad, de tergiversar los principios históricos de la palabra de Dios y se basa en casos reales, pero está ayudado porque no está solo. Veamos en la primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de espíritu, apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente, la religión griega que se basa en la mitología es una enseñanza inspirada por demonios, es decir, a Homero lo inspiró Satanás, cargado con sus demonios. Le dio la capacidad a estos hombres mortales e inteligencia de poder crear dioses poderosos con cualidades y virtudes y encajar los relatos de tal manera, cuando alguien que está entenebrecido por el Dios de este mundo, que es Satanás, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, por palabras del apóstol Pablo, dice que en vez de ver que es una mitología, ahí en vez de eso, comienzan a hacerles altares, templos a esos supuestos dioses falsos. Les rinden ofrendas, plegarias, peticiones, oraciones, porque creen que esos dioses falsos son reales por la razón de que el príncipe y Dios de este mundo, según la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, ya lo hemos dicho, ha ayudado por sus secuaces, según la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, han contaminado la verdad histórica en cosas creadas imaginarias. Veamos la carta a los Efesios capítulo 4 versículo 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás es el príncipe de este mundo. Engañó a los incrédulos que han sido inspirados por los demonios, pero esas doctrinas han sido esparcidas por hombres que para engañar emplean con astucia las estratagemas y las artimañas del error. Satanás está organizado. Hay que reconocerle que ha hecho, entre comillas, una sobresaliente labor desde el principio. Se le llama Satanás, el cual quiere decir resistidor, opositor de Dios, embaucador, engañador o mentiroso, o el diablo si le quiere decir. En la Biblia a los mitos se le llaman fábulas, las cuales contaminan el Evangelio. Cuando en la Biblia encontramos la palabra fábula,
se está refiriendo a un mito. La Biblia Reina Valera no utiliza la palabra mito, sino la palabra fábula, la cual es un cuento ficticio de hechos ficticios. Veamos lo que Pablo le escribe en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los mitos. De una forma como anticipado, profético, Pablo dice, del cuando aumente la apostasía, los hombres apartarán su oído de los hechos reales históricos de Dios para oír fábulas, es decir, los mitos. Nosotros tenemos que rechazar las fábulas, los mitos y las leyendas. Veamos primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad en vez de estar escuchando mitos. Mejor busque la verdad en la Biblia, mi querido hermano. Así estamos viendo la mitología griega. Y no porque nos guste o tengamos nuestro oído a eso, sino solo porque estamos en el estudio del imperio griego, la tercera potencia en el sueño de la imagen de Nabucodonosor y la quinta en el orden de las hegemonías de los gobiernos humanos, según el orden bíblico. Para entender y comprender de que si los mitos tienen una base real, está contaminado, tergiversado por Satanás, quien enceguece los ojos de los incrédulos, por los demonios quienes inspiran estos mitos, y por hombres, en el caso de Homero, e incluso se le consideran las dos más grandes obras literarias, la Ilíada y la Odisea, que haya tenido la humanidad. Supongamos eso. Pero usted que es de la gracia, tenga cuidado con el judaísmo de hoy, porque si bien en un tiempo tuvo su base histórica y su principio real para con Dios, hoy el judaísmo ya no. En su momento fueron respaldados por la Biblia, pero hoy ya no tiene valor delante de Dios porque ya quedó en el pasado como un mito. Veamos lo que Pablo le escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 14. En la carta de Tito. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Ahora veamos la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora en las escrituras griegas cristianas del Antiguo Testamento, las genealogías eran muy importantes. Por eso es que hemos estudiado las genealogías. Eran importantes porque eran necesarias para mantener la genealogía claramente y tener clara la seguridad para así establecer en que Jesucristo era el verdadero Mesías para Israel en ese momento. No era una fábula ni un mito, porque estaba en una realidad, porque Israel era el pueblo de Dios, pero se acaba cuando Jesucristo apareció. Después de eso, el apóstol Pablo dice en que ya no se debe hablar de genealogías ni de fábulas. Eso ya no cuenta. Seguir hablando de fábulas como por ejemplo, esos que guardan el sábado, que ayunan, que hacen sacrificios, que vigilan, que diezman, que se abstienen de ciertos alimentos por pensar que son inmundos, viven en fábulas que tienen una base bíblica, sí es cierto, pero ya no existe en el sentido en que ya no se hace y lo han tergiversado. Como esos que hablan hebreo, shalom, no hermano, porque hoy el pueblo de Israel está entre los gentiles, una sola nación de toda lengua, pueblo y nación, como lo vimos en el principio, donde el primer pueblo que fue adoptado por adopción fue Israel. Por eso le dice a Faraón que es su primogénito, es decir, el primero. Luego Pablo deja claro de que el segundo pueblo que fue adoptado fueron los gentiles, y dentro de ese grupo también entran los israelitas, como lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 16.
porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro habla de la transfiguración en el registro histórico. En la palabra de Dios, aquí Pedro dice eso. No fue una fábula, sino fuimos testigos oculares, dando testimonio de un registro histórico y real, porque estuvieron allí viendo del cómo sucedió, pero todas esas fábulas que hoy se están metiendo en las iglesias, como lo manifiesta el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, en esas iglesias que tenían esos problemas porque los judíos estaban metiendo en la congregación esas fábulas judaicas, diciendo en que eran importantes las genealogías y se vanagloriaban diciendo ser descendientes de la tribu de Israel. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga y recuerda visitar mi página YouTube La Restauración del Reino de Dios en la Tierra para que tengas acceso y puedas seguir recibiendo estos temas tan importantes que tienen que ver para dar a conocer y entender acerca de la recuperación del reino de Dios en la tierra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.